Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Vamos a tratar en esta ocasión sobre un resumen de la quinta lección del curso online internacional El Sindicalismo. Esta quinta lección inicia hablando sobre los niveles sindicales. Hay 3 niveles en el sindicalismo. El primero se refiere a lo que es un sindicato. Y un sindicato es una agrupación de personas. Quiere decir, un sindicato afilia personas, sea por oficio, sea por empresa, sea por industria, pero afilia y es el nivel de base del sindicalismo. El segundo nivel se refiere a las federaciones. Las federaciones es un conjunto de sindicatos, sea por regiones, sea por empresas, sea por industria, sea por oficios. El segundo nivel se llama federaciones. Y el tercer nivel es la confederación. Quiere decir, una confederación es un conjunto de federaciones. Esos son los niveles sindicales. Y así se inicia esta quinta lección del curso sobre el sindicalismo. Después trata sobre los cuadros sindicales. ¿Qué son los cuadros sindicales? O sea, en cada organización sindical hay un grupo de personas, a veces minoritario, que son los cuadros. Quiere decir, son las personas de acción y de pensamiento de la organización. Tienen que tener una formación sindical. Para ser un cuadro no puede ser una persona que sea un cuadro que no tenga una base sindical, una formación mínima. Son cuadros dirigentes, algunos son directivos, otros son militantes, aunque no sean directivos, pero son sindicalistas que tienen iniciativas propias. Quiere decir, no se dejan manipular de otros, sino exponen en sus acciones, especialmente en las asambleas, sus ideas propias. Hay algunos que solamente pagan la cuota y consideran que los otros lo deben defender a ellos y que ellos no tienen que hacer nada. Esos no son cuadros militantes. Hay otros que lo que hacen es lo que dicen los estatutos solamente. Tampoco son cuadros militantes. Los cuadros militantes tienen que tener conocimientos y habilidades como sindicalistas. Son personas que realizan actividades, funciones y tareas. Son animadores. Por ejemplo, cuando uno va a una reunión, sea de la directiva, sea una reunión, una asamblea o cualquier tipo de reunión, hay un grupo pequeño que si la reunión es a las 8 de la noche o a las 4 de la tarde, no importa, ellos llegan primero. Y ellos se preocupan si el salón está arreglado, si hay sillas suficientes, qué se necesita para la asamblea. Esos son cuadros militantes, pero también son los últimos que se van. Después que termina la reunión, entonces comentan cómo quedó la reunión, qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero están preocupados por la organización. Esos son cuadros militantes del sindicalismo. Son los que aplican la trilogía. En el movimiento sindical hay una trilogía que se llama ver, juzgar y actuar. Normalmente los jóvenes ven y actúan, pero esto es ver, juzgar antes de actuar. Y los cuadros militantes aplican esa metodología de vida para ver las cosas. Después de verla, entonces analizarla, juzgar
antes de llegar a la acción. Y eso los cuadros militantes actúan así. No son personas que se precipitan, que quieren inmediatamente dar opiniones de cualquier cosa, sino tener este método de ver, juzgar y actuar. Quiere decir, son personas que en las reuniones sugieren ideas, sugieren acciones, sugieren métodos de trabajo, porque están preocupados porque el movimiento funcione bien. Entonces, los cuadros militantes es uno de los temas que se tratan en esta quinta lección del curso online sobre el sindicalismo. Hay otro tema importante que es la globalización frente a los trabajadores. Estamos viviendo la época del capitalismo, que actualmente se llama neoliberalismo o globalización, que pretenden privatizar todo, que el Estado juegue un papel más pequeño, solamente de supervisor, pero que sean los empleadores y las personas que tienen capital quienes manejen toda la situación. Son las personas que hablan de la flexibilización, de la privatización, y estamos actualmente en la época de la globalización. Entonces, ¿qué pretenden? Que haya un pensamiento único, que no haya discusiones de ideas, sino un pensamiento único, y ese pensamiento único es el neoliberalismo, es el capitalismo. Ustedes habrán notado que en la mayoría de las empresas y hasta los mismos sindicatos usan lo de misión, visión y acción. Eso es del capitalismo, eso es del neoliberalismo, eso es de la globalización. Nosotros no tenemos que hablar de eso, sino los sindicatos deben hablar de principios, valores y ética, porque eso es estar en el juego de la globalización. Entonces nosotros tenemos nuestros propios criterios que debemos exponerlos. No hay un pensamiento único, hay diferentes pensamientos, y los trabajadores tenemos un pensamiento que es para defender los derechos y las libertades de los trabajadores. Nuestros principios están basados en la persona humana, la dignidad de la persona humana, la familia como núcleo fundamental sobre la sociedad, y buscar el bien común a través de la justicia social. Esos son pensamientos del movimiento sindical, esos son nuestros valores, ahí están nuestros principios, y sobre eso debemos entonces aplicar la moral, que es la ética, para nuestras acciones. El papel del sindicalismo, el sindicato tiene que tener claro cuál es su papel dentro de la globalización. No somos mercancía, no es para vender el trabajo. El trabajo es una dignidad que nos da la humanidad para nosotros vivir de acuerdo al aporte que contribuyamos trabajando en la sociedad. Y para eso el sindicato es para defender los derechos y las libertades de los trabajadores. Por eso hay que saber que hay un sindicalismo de valores, no de globalización, sino de valores. Y tenemos que estudiar entonces cuáles son esos valores. La globalización dice, ¿cuál es el valor? Bueno, el valor es el dinero. Pero hay otros valores para nosotros, que no es solamente el dinero. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, decir una prenda de una familia, de la madre, de un familiar, algo que para nosotros tiene un valor que no es económico. Asimismo, los derechos y las libertades no es economía, son principios que el sindicalismo debe mantener y aplicar. En esta quinta lección hay un trabajo sobre el Papa Francisco y el sindicalismo. Creo que pocos sindicalistas han estudiado cuál es el criterio de actualidad de la Iglesia
que representa el Papa Juan Pablo II. Y aquí en esta lección damos a conocer un documento que explica hoy día el único, o mejor dicho, el único no, el mejor líder mundial que hay es el Papa Francisco. Porque el Papa Francisco ha cambiado la iglesia, ha pretendido sacar la iglesia de los templos para llevarlo a la periferia, llevarlo a la gente, al pueblo. Y el Papa Francisco ha demostrado en los pocos años que tiene de papado de que es una persona interesada. Y también del sindicalismo. ¿Qué dice el Papa sobre el sindicalismo? El Papa Francisco dice que el sindicalismo es una muralla en la ciudad del trabajo. Una muralla en la ciudad del trabajo. Todos sabemos lo que es una muralla y lo sabemos que es una ciudad. Bueno, en la ciudad del trabajo, la muralla se llama sindicalismo. Eso dice el Papa Francisco. Pero él se dirige no solamente a los que están trabajando, sino también a los pensionados. Les voy a leer textualmente lo que dice el Papa sobre el sindicalismo. Dice, la vocación de los sindicatos es proteger los derechos de los que todavía no trabajan. Quiere decir, aquellas personas que dicen que los niños no deben trabajar y que se debe eliminar el trabajo, el Papa no está de acuerdo con eso. Él dice que el sindicato es el que tiene que defender los derechos de los que todavía no trabajan, de los niños trabajadores. Eso lo dice el Papa. Hay sindicatos que dicen otra cosa. Luchemos por la eliminación del trabajo y buscan cualquier elemento. El Papa dice que el sindicato defiende a los que todavía no trabajan. ¿Quiénes son los que todavía no trabajan? Los niños. De los que han sido excluidos del trabajo. Quiere decir, hay muchas personas que han sido sacados de su trabajo, liquidados, desahuciados o lo que sea. El sindicato tiene que defender a esas personas. No es solamente un sindicato de los que están trabajando, sino también los que han sido excluidos del trabajo. Y de los que han sido excluidos de sus derechos y de la democracia. Hay personas que son marginados, que lo despiden del trabajo, le ponen sanciones y prácticamente son sindicalistas que están ausentes de la sociedad porque lo han excluido. El sindicato tiene que defenderlo a ellos. Y sobre la sociedad, el Papa dice, refiriéndose a los sindicatos, que la sociedad a veces rechaza a los sindicatos. ¿Y por qué los rechaza? Dice, porque no lo encuentran luchando por los derechos de aquellos que deben defender. Porque se encuentran aquellos trabajadores en la periferia existenciales. Quiere decir, los sindicatos, la sociedad ve que los sindicatos no representan a aquellas personas que están en la periferia existencial. Los que están descartados del trabajo y en especial a los emigrantes y a los pobres. El Papa tiene un criterio de que la sociedad tiene una visión del sindicato porque no defiende a esos o no representa a esos que él menciona. Pero además el Papa dice que la sociedad también tiene una visión del sindicalismo en la corrupción. Y dice, porque han accedido al corazón, la corrupción ha accedido al corazón de muchos sindicatos. Por eso la sociedad a veces rechaza el movimiento sindical. Estos son criterios del Papa Francisco. Y él habla y repite nuevamente, el sindicato es la muralla en la ciudad del trabajo. Y termina diciendo el Papa, los sindicatos son
los centinelas que guardan y protegen a los que viven dentro de la ciudad, también a los que están fuera de las murallas. Muchos sindicalistas actuales no han penetrado en el pensamiento del Papa sobre el movimiento sindical. Y el Papa tiene interés de que el movimiento sindical se renueve y estas cosas que son negativas que él menciona, que sean borrados para darle paso y convertir al sindicalismo en una muralla en la ciudad del trabajo. Ese es el pensamiento actual del Papa Francisco, que está en el documento, un documento muy extenso de esta quinta lección. Pero también el Papa hace un llamado y dice: los sindicatos ligados a los partidos políticos pierden fuerza y eficacia. Repito, dice el Papa Francisco, los sindicatos ligados a los partidos políticos pierden fuerza y eficacia. Entonces, en esta quinta lección también hay un video, el Papa y el Simposio de Sindicalismo en el Vaticano, que complementa este documento. En esta quinta lección también se trata sobre los jóvenes trabajadores. Hay un documento titulado Organizar a los jóvenes trabajadores para que se unan a los sindicatos. Es un documento que los que participan en el curso lo habrán leído, es muy extenso. Y hay un trabajo, un artículo mío que yo escribí titulado Juventud Trabajadora, que es la presentación de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. Es un artículo que escribí especialmente como una biografía a José Cardín, el fundador de la Juventud Obrera Cristiana. Era un cura belga que fundó la Juventud Obrera Católica a principio, después la Juventud Obrera Cristiana. Y ese documento comienza con unas palabras que dijo Monseñor Cardín, José Cardín. Tengo el orgullo de haber participado en Nueva York en una conferencia que dio José Cardín cuando yo era presidente de la JOC Hispana en Nueva York, y también en el Auditorio Don Bosco en Santo Domingo cuando él vino la única vez que visitó nuestro país, repitió las mismas palabras. Y él dijo en varias ocasiones, no solo en estas dos que yo le he mencionado porque participé, pero en otras partes, y él decía lo siguiente: soy un joven de 80 años. Cada día que pasa me siento más joven. ¿Saben por qué? Siempre ando buscando algo. Un hombre que no busca es un hombre muerto, pero todo lo que busca lo he encontrado en la clase trabajadora, a quien he jurado entregar mi vida. Y así mismo fue, él entregó su vida y vivió siempre para formar la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, que fue a nivel mundial, que se extendió. Yo fui presidente de la JOC de la República Dominicana, fui el último presidente en la era de Trujillo. Después fui presidente de la JOC Hispana en Nueva York, cuando estuve exiliado, y trabajé con grupos de la JOC en Puerto Rico y en Costa Rica. En la República Dominicana, después que regresé del exilio, fui asesor del padre Fernando Arango, que fue el asesor de la Juventud Obrera Católica, la JOC. Es un documento muy extenso que no vamos a repetir en este resumen de la lección, pero que los que están participando en el curso podrán leer extensamente toda la actividad, cómo formó la JOC, cómo era el método de ver, juzgar y actuar, cómo eran los círculos de estudio, cómo hacían las encuestas a los jóvenes, y él empoderó a los jóvenes. Y hoy día muchos de las personas que nos formamos
en la Juventud Obrera Cristiana hemos participado en los movimientos sindicales, políticos, cooperativas y otros, porque la JOC es una escuela de vida para formar jóvenes cristianos. Y estamos muy orgullosos los que participamos y nos formamos en la Juventud Obrera Católica. Finalmente, en esta quinta lección hay otro artículo que escribí, que está en esta quinta lección, dedicado a los niños trabajadores. Son un artículo extenso que se refiere a los niños trabajadores en términos general, global, a los niños trabajadores en la agricultura, sobre la explotación infantil en América Latina y el trabajo de los niños y niñas en los servicios domésticos. Esta quinta lección, como ustedes pueden ver, da privilegio especialmente a la juventud trabajadora y a la clase trabajadora. Quiero anunciar, porque ya lo he dado a conocer por otros medios, que el lunes 24 de agosto 2020 iniciaremos un curso sobre periodismo. Ese curso sobre periodismo, igual que los cursos anteriores, hemos dado ya 6 cursos con este sindicalismo, cursos online internacional, va a tener como invitados a Roberto Mejía, un peruano, que es el rector de la Universidad de Periodismo de Perú. Además, él es el presidente de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación Social. También vamos a tener como invitado a Zuliana Laínez. Ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, que es una organización mundial que tiene organizaciones, sindicatos de periodistas en todas partes del mundo. Ellos dos van a ser nuestros profesores invitados especiales. De la República Dominicana van a participar como profesores Fausto Rosario, quien es el director del periódico digital acento.com, y Adriano Miguel Tejada, que es el director del periódico Diario Libre. También participarán como profesoras Katiuska Brito, quien se va a referir al periodismo corporativo, y Mónica Gutiérrez Fiallo, quien va a hablar sobre la televisión. Los directores de este curso online internacional sobre periodismo seremos Adriano de la Cruz, que es el director de la escuela de periodismo que lleva su nombre, es un ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, es un profesor de periodismo de larga data, y él y yo vamos a compartir la dirección. Este es un curso internacional. En los cursos que hemos dado hasta ahora han participado personas de España, de Estados Unidos, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de Puerto Rico, de Curazao. Son cursos internacionales. Hasta ahora son los primeros cursos internacionales que se dan a partir de la República Dominicana. Y eso nos debe llenar de orgullo a los dominicanos. Para eso tenemos un equipo en la cual participa Beniel Ramírez, que es un técnico en cuestiones de plataformas. Participa Mónica Gutiérrez, que es presentadora de los cursos online. Katiuska Brito, que es encargada de las redes sociales. Rocío Jiménez, que es diseñadora gráfica, y yo, que soy el director y coordinador. Tenemos otros colaboradores como Alma Santana, que es la secretaria de organización de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos,
y Dalila Martínez, que es una técnica del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Somos un equipo que coordinamos todas las actividades de este curso. Así es que están invitados para el nuevo curso sobre periodismo online internacional que se iniciará el lunes 24 de agosto del 2020. Hasta otra ocasión.